Yo conozco técnicas más rápidas que el psicoanálisis. ¿Cuál es el tema del poder? Que hay gente que tiene dones, que son poderes, que tienen poder de hacer cosas, que tienen poder de modificar realidades, que tienen poder de afectar a quienes, digamos, los consultan porque tienen la capacidad de acceder a una fuente de información y a un poder superior que está más allá del poder nuestro como seres humanos. Esto está muy loco porque, por un lado, no lo entiendo. Racionalmente no entiendo cuál es la mecánica que determina que esto pueda pasar. Segundo, tampoco le puedo negar sus efectos positivos. Entonces estaba en una encrucijada, Juan. Hay un poder en el Reiki, hay un poder en la meditación, hay un poder en la canalización, hay un poder en la oración, hay un poder en la intención. Claro que hay poderes, Juan. Y esos poderes tienen efectos reales, concretos y expresivos en nuestra vida material. Y entonces, si esto es tan espectacular, lo que se logra mediante estas tecnologías, Reiki, registros akáshicos, psicodélicos y demás, entonces, ¿para qué diablo sirve la psicología? Modulando con todo el entusiasmo, con toda la alegría, con sal, sabor. Bueno, seguimos por aquí con el príncipe de la psicología y la salsa, el rey, el doctor Johnny Orejuela. Johnny, qué El gustazo doctor volverte a Salsa. tener por acá. Igualmente, Juan, un gusto de nuevo estar por aquí contigo para Doctor Salsa, continuar esta bueno. interesante conversación. Sí, no, viene muy bueno y se pone mejor. Entonces, bueno, ya esta vez sin presentación, sin preámbulos, sin espacio publicitario, sin nada. Démosle. Démosle. Mi Johnny, ¿tú crees que hay un punto en el cual este poder del cual hemos venido hablando, del cual has venido enseñándonos, se puede volver insuficiente? O sea, ¿puede haber algo más allá de este poder terrenal, digámoslo así? Sí, sí, claro. Y yo creo que, digamos, comienza a vislumbrarse eso, Juan. Mira, hay hoy en día una tendencia en el liderazgo que se llama liderazgo consciente. Ese liderazgo consciente tiene que ver con con un trabajo, digamos, que han venido haciendo un par de científicos y un CEO norteamericano que son John McKay y Rad Sisodia, que desarrollaron un libro que se llama El capitalismo consciente. Ahí comenzaron a articular dos cosas que parecían inconcebibles, y era una visión materialista de la existencia, como lo es el capitalismo, ¿cierto? Que no está interesado sino en la acumulación, digamos, sin medida, sin límite y de manera inmediata digamos, de masa monetaria, de dinero y de recursos. Y otra visión que es la de la conciencia, que está, digamos, apuntando, o que nos hicieron creer que, digamos, que tenía que ver con otra cosa distinta al capitalismo, y una visión, digamos, judio-cristiana de la espiritualidad nos hizo pensar que la espiritualidad tiene que ver con el ascetismo, ¿cierto? Con la penitencia, digamos, con la humildad, y la humildad entendida como limitación digamos, material. Y pues eso no es necesariamente cierto, eso es una cosa, digamos, que hay que combatir, esa idea de que la espiritualidad, uno es más espiritual entre menos riqueza tiene. Y eso no es verdad. La espiritualidad es abundante y está conectada con la abundancia por definición y por derecho natural de los seres humanos. Y entonces no tiene nada que ver ser espiritual con ser pobre. Eso no es, esa relación es una relación, digamos, creo que manipulada ideológicamente por la Iglesia Católica para hacernos renunciar, mientras además ellos sí hipócritamente eran absolutamente ricos, ¿no? Los jerarcas de la Iglesia no son exactamente un ejemplo de pobreza. Mm, Entonces, Sino que uno de pronto ahí, pues qué pena, yo meto la cucharada, pero uno escucha como esta historia de Jesús y de José, y que José era un carpintero y todo este cuento, y uno lo romantiza un poco diciendo, no, pues hombre, si José era un carpintero y Jesús nace en un pesebre, pues ajá. ¿cómo va uno aquí a llenarse de vainas? Pero, pues, o sea, en esa época un carpintero, o sea, no era lo que es hoy en día un Exactamente, carpintero, sí. ¿no? Sí. No era la misma condición. En su posición social no era exactamente la de un excluido ni la de un oprimido, ni la de un Ujú. subalterno, ¿no? O sea, claro, tampoco era un emperador, pero es que lo que quería reflejar era otra cosa, ¿no? El mensaje era que la opulencia en sí misma vacía, pues no es el mensaje, porque claro, no se trata de que niegues la opulencia, pero tampoco se trata de que la coloques como lo más importante, simplemente que hagas compatible la riqueza espiritual con la riqueza material, que haya continuidad, consistencia en que si tú eres rico espiritualmente, pues también eres rico materialmente, ¿no? Porque la abundancia
digamos, del universo es un principio, ¿no? Hay abundancia en todo, el universo es abundante, ¿no? Hay abundancia de luz, abundancia de planetas, hay abundancia de oxígeno, abundancia de agua, o sea, hay abundancia de todo. ¿Por qué tenemos que pensar que en todos los que íbamos a ser pobres éramos los seres humanos? ¿Cierto? No es así, hay una riqueza en el universo que está disponible para nosotros, pero digamos, este sesgo ideológico religioso nos hizo pensar de que asimilábamos espiritualidad, ¿cierto? Con humildad y humildad con pobreza. No, la humildad es de corazón, no es material, sino de corazón. Es decir, tener una posición, digamos, de reconocimiento de nuestras limitaciones, de una disposición de que nuestro recurso y nuestro poder está es para servir a los otros, para expresarlos en la vida de la compasión y el amor, y no para oprimirlo, y no para avasallarlo, y no para, digamos, con eso engrandecer, ¿cierto? Nuestra imagen, nuestra identidad, nuestro ego negativo, y con eso ser, digamos, avasallador del otro. Ese es el mensaje, digamos, de humildad. Ok. Pero, Y si me dejas agregar ahí también algo, con lo que vengo entendiendo un poco del budismo, también tuve aquí en el podcast, grabé un episodio con un monje que se llama Brindavan Avendaño, o su nombre allá es Brindavan Chandra, que es un paisa, pero se fue muy joven para allá y se quedó toda la vida allá. Hablábamos de que este lado espiritual está muy fortalecido desde la vista del budismo. Es, digamos, no importa cuánto tienes, no importa cuántos recursos, cuánta riqueza tengas, desde que no te apegues. O sea, si no te apegas exactamente, y no te identificas con esas cosas materiales, estás bien. claro, No tienes que renunciar necesariamente a no. ellas, pero no te identifiques y no te apegues. Exactamente, no hagas de eso un punto de identificación que te haga construir una soberbia, que te haga pensar que eres superior a los demás. Eso es lo equivocado, porque en ese sentido estás, digamos, sufriendo tú, porque si tú te apegas con eso, después estás sufriendo porque lo vas a perder, porque tienes temor de perderlo. Pero si además cuando te identificas fuertemente tanto que te hace creer que tú eres superior a otros, con eso estás avasallando a los demás, entonces no estás viviendo Claro, en claro. el O te amor. olvidas de quién eres, Hasta ¿no? el Porque verde. eso no es lo que Sí, eres, es lo que exactamente. tienes. Eso es lo que tienes, ¿cierto? Entonces, en últimas, lo que somos es aprendices todo el tiempo en esta experiencia terrenal. Pero, bueno, lo que te quería decir es que hemos creído durante mucho tiempo que la conciencia y el capitalismo no eran compatibles. Este par de autores, ¿cierto? McKay y Sisodia construyó una hipótesis, ¿cierto? Y es el capitalismo puede ser consciente, un poco digamos, llamando a la idea de que hay que domesticar esa ambición sin límite, ¿cierto? Y avasallador del capitalismo que todo lo quiere controlar y que todo lo quiere dominar, pero además todo lo quiere volver una mercancía. Y más bien hacer un capitalismo que sea respetuoso de los demás, que sea respetuoso, digamos, de las comunidades, que sea respetuoso de los recursos, que sea respetuoso del sistema, digamos, ecológico del planeta. Y en ese sentido también decía, pero los líderes también tienen que ser conscientes. Entonces juntaron el liderazgo, es decir, el ejercicio del poder con la conciencia. Y en ese sentido, entonces mira que hay la posibilidad de ejercer el poder no desde su lado oscuro, patológico, cierto, compensatorio de vacíos y abusivo, sino también podemos ejercer el poder en la conciencia. ¿Y qué es un liderazgo consciente? Un liderazgo consciente es aquel liderazgo en el que yo soy consciente y me hago responsable de los efectos que tengo de la manera como ejerce el poder sobre los demás. Eso es un liderazgo consciente. Y hay otro autor, que es un argentino, un coach y filósofo argentino, que escribió un libro que se llama La empresa consciente, que es, el autor es Fred Kaufman. Fred Kaufman escribió este libro, La empresa consciente. De hecho, él ha estado en Medellín, creo que además vive en Medellín y ha hecho, digamos, todo un despliegue alrededor de esta, digamos, de esta perspectiva que él tiene, de que la empresa sea una institución, un organismo consciente, es decir, que tenga capacidad de producir una cultura, digamos, armónica, una cultura, digamos, de la conciencia, una cultura con propósito, en la que el propósito de la empresa está alineado con el propósito de las personas, en que el líder sea íntegro, en que el líder sea empático, en el que él tenga un liderazgo, digamos, que también considere la dimensión emocional de las personas, que tenga, digamos, un liderazgo ético y etcétera. Entonces, ahí vamos viendo cómo se van juntando la idea del poder con la idea de la conciencia, porque en efecto nada los hace una oposición. Es decir, ¿por qué tenemos que pensar que para ser líderes no tenemos nada que ver con la conciencia, o para ser líderes no tenemos nada que ver con lo espiritual? Pero además recordemos una cosa que es importante, y es que el poder siempre se rodeó, ¿cierto? Los grandes emperadores, los reyes, ¿cierto? Siempre se rodearon de gente que tenía otros poderes, poderes que superaban el poder que él tenía en la dimensión terrenal, y siempre entonces tenían al lado un brujo, un mago,
un consejero que era un sabio, que manejaba ciertas artes, ¿cierto? Ocultas, como por ejemplo la capacidad de la clarividencia. Tenían, por ejemplo, al lado, digamos, de grandes monarcas, ha habido astrólogos, ¿no? Tenía su astrólogo de confianza, es decir, alguien que era capaz de predecirle el futuro, decirle, venga, ataco o no ataco, me voy en esa guerra o más bien me quedo parado, lo hago por aquí o lo hago por acá. Y ellos tenían, digamos, un sistema de consultivo, ¿cierto? El astrólogo, el brujo, el digamos, el maestro en ciencias ocultas, que le podía dar información de carácter sutil, información no terrenal, sobre la que él basaba y tomaba las decisiones. Pero te voy a dar un dato más adicional, mi Juan, mira. Yo tengo cercanía con personas que hacen terapias alternativas, que tienen capacidad de mediunidad, que hacen, por ejemplo, registro akáshico, reiki, ¿cierto? Péndulo, canalización, etcétera. Y yo conozco que esas personas, en particular conozco a una medium que es muy buena, que es súper, digamos, buena en su trabajo, además una persona que tiene formación en psicología y que hace, si alguno, digamos, quiere una consulta, me escribe y por supuesto le doy el contacto. Esta persona me cuenta que ella tiene altos gerentes de multinacionales que vienen a su consulta, que no toman decisiones, por ejemplo, sin pasar primero por una sesión de Reiki o sin hacer una consulta de registro de acá, chicos, y sin consultarle al péndulo, ¿lo hago o no lo hago? Es decir, que hay una dimensión en la que sí Qué locura. hay un poder sobrenatural, realmente no es sobrenatural, es un poder no reconocido en la dimensión ordinaria de nuestro paradigma. Nuestro paradigma dominante hasta ahora es el paradigma newtoniano-cartesiano, que es un paradigma que cree que la esencia fundamental de la realidad es la materia, es un paradigma materialista. Ese paradigma es el paradigma que ha dominado la ciencia en los últimos 400 años. Solamente comienza a resquebrajarse desde hace 100 años que aparece la física cuántica y comienza la posibilidad de emerger, porque hay una anomalía en el campo de la física, y es que el paradigma de la física clásica newtoniana no puede explicar ciertos fenómenos en relación con lo que pasa en el campo de la energía, y entonces aparece la posibilidad de construir una hipótesis alternativa, y es la hipótesis de una física cuántica en el que la energía, en el que el sustrato esencial de la realidad no es la materia, sino la energía y la información, y en el que esa energía además no se comporta de manera continua, ni el tiempo va siempre hacia adelante, la flecha del tiempo no siempre va del pasado al futuro, sino que aparece una cosa que es, digamos, en el campo subatómico, se comporta de manera contraintuitiva a esa tendencia dominante. Y esa tendencia, digamos, dominante comienza a verse, digamos, interpelada, interrogada, y no comienza a dar respuestas a qué es lo que pasa o cómo se puede explicar el fenómeno, digamos, de la realidad a nivel subatómico. Aunque, Juan, ese paradigma cuántico que se creía hasta hace 15 días que era eminentemente algo que podía permitir explicar el mundo subatómico, los tres físicos que se acaban de ganar el premio en el 2025 acaban de demostrar que los fenómenos cuánticos pueden aparecer en un circuito eléctrico ya macroscópico. Es decir, Juan, la física cuántica está comenzando a rebasarse a sí misma, porque está comenzando a demostrar que los fenómenos de cuantización de la energía, es decir, que los átomos sean capaces de traspasar barreras materiales, no pasa solamente en la dimensión subatómica, en el mundo de lo más pequeño e invisible para los ojos humanos, sino que está comenzando a pasar en la dimensión, digamos, macroscópica. Eso es un anuncio importante, porque va a potencializar todo el desarrollo de la tecnología cuántica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con supercomputadores cuánticos. Pero también tiene que ver con un asunto, es que si comenzamos así y ya el fenómeno cuántico no se presenta solamente a nivel subatómico, sino a nivel macroscópico, entonces denos un tiempito para que también pase a nivel del cuerpo humano. Tremendo. O sea, solo lo que estás diciendo es que entonces solo termina de consolidar mucho más el Exactamente. paradigma cuántico. El paradigma Totalmente. cuántico que igual lo hablamos en el anterior episodio, que hay mucha Sí. gente que todavía sigue enmarcada y todos estos que tildan esto de pseudociencia y todo siguen enmarcados en el paradigma Exactamente. newtoniano, cartesiano y Cartesiano, todos los baconiano. sanos y bueno, Exactamente, eso. sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una profunda ignorancia epistemológica. ¿Por qué? Porque no se puede entender que hay diversidad epistémica, es decir, que hay maneras distintas de interpretar el proceso de conocimiento. Entonces hay gente que cree que solamente la lógica hipotético-deductiva, el experimento, la cuantificación y la ciencia newtoniana es la ciencia. No, esa es la ciencia dominante, pero esa no es toda la ciencia.
Esa es una forma de hacer ciencia. Hay diversidad científica, es decir, hay otros paradigmas como el estructuralista, como el interpretativo, como el humanista, como el crítico, ¿cierto? Que también son paradigmas y son también formas de hacer ciencia, son formas de concebir la realidad y de hacer ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una pugnicidad actual entre el paradigma newtoniano cartesiano y el paradigma emergente, que es el paradigma que se denomina paradigma cuántico, paradigma holográfico o paradigma akáshico. ¿Sí? Esa, Akáshico, ok. akáshico, sí. Y ese paradigma akáshico es la manera como lo ha denominado un cosmólogo muy importante y muy famoso hoy en día que se llama Ervin Laszlo. Ervin Laszlo habla de que hay un paradigma, ¿cierto?, que se comporta y que se comporta a la manera que la realidad se comporta a la manera como dice la física cuántica, es decir, en la que se presentan fenómenos de no localidad. La no localidad cuántica es un principio fundamental de la física cuántica, es decir, que no podemos decir exactamente dónde está una partícula o que las partículas están en un estado, digamos, eh, digámoslo así, imaginario, latente, en la que solamente se puede colapsar y se puede manifestar en un punto, en el punto en el que es observada, ¿cierto? Y esa condición hace que entonces se presenten fenómenos como, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, es decir, que una partícula, ¿cierto? Cuando se mueve una partícula que estuvo unida a una otra alguna vez, se puede distanciar a niveles infinitos y aparece que un movimiento en esta partícula produce un movimiento simultáneamente, instantáneamente en otra. Eso que fue lo que Einstein denominó el efecto espeluznante a distancia o el efecto fantasmal a distancia. Imagínate la palabra que usó, fantasmal, usó la palabra fantasma. Y muchos físicos quieren explicar qué es lo que pasa con el fenómeno de entrelazamiento y usan la metáfora de la brujería. Yo conozco un físico español que dice, ¿tú quieres entender qué es el fenómeno del entrelazamiento cuántico? Es cuando tú haces una cosa en esta partícula y ella está entrelazada energéticamente de manera invisible con otra partícula y lo que yo le haga a esta le pasa, tiene un efecto inmediato, no simultáneo, no sucesivo, no es como cuando tú usas, por ejemplo, el control de televisión. Cuando tú usas el control de televisión, no es simultáneo. Tú lo ves muy rápido, pero primero yo oprimí aquí y después él recibió allá y cambié el canal. No, acá es que yo oprimo aquí y simultáneamente, instantáneamente pasa algo en la otra partícula, independientemente de la distancia que tenga. Y él usa como ejemplo lo siguiente, me parece muy curioso porque dice lo siguiente. Es como cuando tú en brujería le pones un pinchazo a un muñequito en vudú y eso lo siente la persona. Y entonces yo dije, pero ¿qué ocurrente ese físico? ¿Cómo se le ocurre colocar un ejemplo de la brujería para explicar un fenómeno cuántico? En ese sentido le está diciendo que la brujería está operando bajo un principio de entrelazamiento cuántico, lo cual es real. Ese error de él es un error muy particular porque es un error que explica por qué la brujería funciona. Y lo dice Diane Radin en el libro que demuestra ahora, Magia Real. Dice, las maldiciones también funcionan porque están operando, porque ellas operan bajo un efecto en el campo cuántico, que es el campo de múltiples probabilidades, en el tejido de la realidad que está, en la que todo está entrelazado holográficamente a partir de hilos de energía e información que nos interconectan todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este paradigma es un paradigma que es contraintuitivo al paradigma dominante que siempre creyó que una cosa afectaba a la otra directamente, que tenía que ser explícito, que tenía que ser visible y que tenía que ser material. Claro, estamos apenas en el borde del Claro. final. Estamos como Estados Unidos. Un imperio que está cayendo y un imperio que emerge. Así lo mismo, un paradigma que está cayendo y un paradigma que emerge. Entonces, el paradigma Claro, cuántico, y con un método respectivo, ¿no? claro, totalmente. Y además que usa también el método experimental. Es que lo curioso es esto, mira, los fenómenos cuánticos usan el método experimental tanto para explicar los fenómenos de comportamiento de partículas subatómicas como para explicar el fenómeno de los efectos que tiene, por ejemplo, la mente sobre la materia. Es decir, todos los fenómenos que denominamos parapsicológicos o extrasensoriales que uno podría decir corresponden simplemente a los sentidos ampliados. Es que mira, Juan, nos hicieron creer durante mucho tiempo en el paradigma materialista, ¿cierto? Y biologicista darwiniano, que nosotros teníamos una vida que empezaba en el nacimiento, en la concepción y terminaba en la muerte. Que teníamos solamente un alma y que teníamos solamente un cuerpo. Pero en eso la ciencia más ortodoxa se parece a los principios teológicos del cristianismo. Un solo cuerpo, una sola vida y una muerte única y no más, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que en ese marco,
¿sí? En ese marco del nacimiento y la muerte, como lo estamos diciendo, nosotros teníamos una visión de que la vida, ¿cierto? Se construía así y uno desarrollaba unos sentidos externos, vista, olfato, ¿cierto? Que además no son sino formas de captación de la energía, ¿cierto? Entonces, el ojo capta energía electromagnética, el tacto capta energía calórica, ¿cierto? El oído capta energía sonora, ¿cierto? Pero todos son captadores de energía, de una forma de la energía. Pero resulta que nos convencieron que teníamos 5 sentidos. Resulta que los neurocientíficos están demostrando que tenemos realmente más de 5 sentidos. Por ejemplo, tenemos el sentido de la propiocepción, que es otro sentido, el sentido del dolor. O Sí, sea, cualquier forma en la que total, total. nosotros Sí, tengamos un allá que canal son de... como Son, 10, una son cosa así. 15. O Algunos han dicho que 15 eso. 15. Es que la vez pasada que tuve aquí en el episodio al doctor Santiago Rojas, no sé si lo tengas en el Claro que radar, sí. también mencionó esos otros sentidos, me parece fascinante. Claro, entonces, ¿qué pasa? Nosotros resulta que así como no solamente tenemos una realidad que se agota en la materia, tampoco solamente tenemos 5 sentidos que captan la materia. Tenemos más sentidos, tenemos la propiocepción, etcétera. Todos los que han dicho los neurocientíficos que son sentidos que tienen que ver con la captación de nuestro estado interior, es decir, de información que viene de nuestro propio cuerpo. Los otros sentidos captan información que viene por fuera del cuerpo, pero hay otros sentidos que son los sentidos que denominan capacidades ampliadas o capacidades extrasensoriales o sentidos extrasensoriales, y son extrasensoriales porque están por fuera de estos 5 sentidos, pero no están por fuera de los sentidos porque lo que pasa es que están en otro nivel de sentido, ¿cierto? En otro nivel de captación de información, que es el campo de la supraconciencia, que es el campo de la energía sutil. Entonces, ¿cuáles son esos otros sentidos? La precognición, la telepatía, la telequinesis, ¿sí? La clarividencia, el clariconocimiento, la capacidad, por ejemplo, de la mediunidad, la canalización, la comunicación interdimensional, ¿sí? Es decir, la capacidad que es, tú me dices, ¿qué es la comunicación interdimensional? Sí, la capacidad que tú tienes de comunicarte, por ejemplo, con un ser querido fallecido a través de un medio. Hay gente Ay, que es, papá, ahora hay sí el gente que es, psicólogo nos fuimos. ahora sí, mejor dicho, Ahora cojan sí. ese muchacho y lo meten, pónganle la camisa de fuerza y métanlo al psiquiátrico porque se enloqueció. Claro, eso es lo que Ahora la sí, gente sí. dice. Claro, ¿cómo así que Junior está hablando de capacidades ampliadas? Claro, mira, Juan, yo vengo 5 años, 6 años casi más o menos estudiando este fenómeno Yo te porque quiero preguntar eso, ¿por qué llegaste a esa, interesarte por estos temas? ¿por qué me llegué a interesar en estos temas? Bueno, entonces la razón es la siguiente. Llegó a mi vida quien hoy es mi esposa, que es Maribel Barrios. Maribel Barrios fue estudiante mía hace muchísimos años cuando yo fui profesor en la San Buenaventura. Ujú. Y cuando fui profesor yo la conocí, ella fue mi novia en ese tiempo. Y después de un tiempo nos separamos y ella hizo una vida y yo hice otra. Y después de 14 años coincidimos con que estábamos ambos separados y nos volvimos a comunicar y nos volvimos a encontrar y volvimos a reanudar la relación que habíamos dejado en suspenso 14 años atrás. Resulta que cuando yo conozco a Maribel, yo le pregunto a Maribel que ella a qué se dedicaba y ella me dice, pues ¿cómo te explico esto? Y me dijo, yo me dedico a la psicología, pero también a las terapias alternativas. Y yo le dije, ¿y cómo juntas la psicología con las terapias alternativas? No te entiendo. Y me dijo, no, la psicología fue la vía a través de la cual yo llegué a las terapias alternativas. Y entonces yo me acuerdo siempre una cosa que ella dijo y que yo recuerdo con risa y le tengo que dar la razón. Y me dijo, yo sé hacer psicoterapias, o no, más bien, yo sé hacer terapias que son más rápidas que el psicoanálisis. Y yo le dije, uy, Ujú. no, pero vamos despacio, apenas volvemos a ver y ya me pateaste el psicoanálisis, ya le pegaste una patada al psicoanálisis, y entonces ella se ríe y me dice, no, pero, no, claro, no, yo sé el valor que tiene porque ella también se había analizado con un psicoanalista lacaniano, me dijo, no, yo sé el valor del psicoanálisis, pero yo hoy en día conozco técnicas que son mucho más rápidas que el psicoanálisis. Yo le dije, ¿verdad? Bueno, pues contame eso. Y comenzó a contarme y me dijo, no, pero lo mejor es que lo experimentes. Entonces yo comencé a experimentar una serie de terapias, por ejemplo, me hizo Reiki. No, la vez que me hizo Reiki por primera vez, yo salí, mira, del Reiki, yo salí embotado con un sueño, una cosa como si me hubieran aplicado anestesia, yo no entendía cómo, yo iba manejando y me tocó parar y volverme y decirle, ¿sabes qué? Déjame recostar un rato porque no soy capaz de manejar, o sea, estoy realmente, me dijo, no, lo que pasa es que estabas demasiado descompensado a nivel energético. Claro, este efecto que tiene se llama un efecto de sanación, crisis de sanación,
porque estabas demasiado descompensado. ¿Tú te has hecho Reiki alguna vez? Le dije, no, pero yo me hice Reiki hace como 20 años, yo ni me acuerdo, eso y no fue lo que tú me hiciste. Me dijo, no, lo que pasa es que sí estaba tus chakras estaban demasiado nivelados, entonces esto que está pasando es que te hice un ajuste de energía y entonces, claro, no lo soportas que tu cuerpo está adaptándose al ajuste que le produce el paso, digamos, de las manos y el péndulo por tus chakras. Yo, juepucha. Entonces, yo comencé, entonces comienza la aventura de comenzar a experimentar las terapias. Entonces, comienzo a conocer y experimentar el Reiki, comienzo a experimentar, digamos, el péndulo, la terapia de péndulo hebreo, comienzo a experimentar los registros acá, chicos, comienzo a experimentar la terapia de respuesta espiritual, esa no la hace O ella, sea, sino te que fuiste, te fuiste la de hace. Y bruces. claro, entonces yo me voy, pero además por una razón existencial, Juan, yo sufría y a pesar de que yo me había analizado 10 años con un psicoanalista lacaniano, realmente con dos, uno en Cali y el final es con otro en Medellín, con Javier Navarro y con Juan Guillermo, en Medellín, pasaba que yo había entendido cosas de mi vida, había resuelto cosas, ya sufría menos, pero había cosas en las que seguía repitiéndome y seguía sufriendo, por ejemplo, en relación con el dinero. Y yo no entendía por qué, o en relación con el trabajo. Parte, digamos, de lo que te conté hace un rato, de por qué yo hoy me siento, digamos, sanado en relación a lo que pasó con el acoso laboral, por ejemplo, que yo viví en mi último trabajo, es que yo entendí a partir de las terapias espirituales, psicoespirituales, por qué yo había vivido eso. Entonces me dijeron, no, lo que pasa es que usted tiene un programa de sufrimiento en el trabajo. Y yo, ¿cómo así? No, sí, claro, aquí estamos viendo, estamos revisando los programas de su alma, y en su alma hay un programa, usted escribió para esta vida vivir un programa de sufrimiento en el trabajo. Entonces me Tú. dijo, sí, claro, que yo había escrito ese programa y que lo estaba viviendo. Y luego Entonces, quejándose. claro, entonces No, me hacen este comentario, ¿no? Me dicen, es que bueno, dígame usted qué trabajo se ha ido bien. Y yo me quedé pensando, eso pasó mucho antes de salir de AFIT. Ajá. Me dicen la pregunta, me dice, no, pues yo me dice, no, de acá yo salí y no me pagaron la liquidación, de acá salí y no me pagaron la liquidación, de acá salí y me demandaron, y de acá salí y acá tengo un asunto de acoso laboral. Y me dice, ¿usted se Jue da cuenta? Usted no ha habido madre. ningún trabajo, usted ha habido y me dijeron, ¿en qué es que es su tesis de doctorado? Y yo dije, en el sufrimiento del trabajo. Me dijo, ese Pucha, programa esa de su alma es pa, tan le fuerte, pegó. Ajá. durísimo, al corazón eso fue de una, fulminante. Y yo dije, pucha, ¿cómo así? No, espérate un momentico, que yo sí he sufrido en el trabajo, pero no había sido consciente de que, verdad, yo sufría en todos los trabajos. Entonces comienzo con esas terapias a reconstruir, digamos, de verdad, qué es lo que ha pasado con mi vida, en dónde es que yo he tenido puntos, digamos, de sufrimiento, áreas de sufrimiento, qué es lo que ha pasado, y comienzan estas terapias a darme respuestas. Pero yo te lo tengo que decir con honestidad, Juan. Yo empecé en reversa. Yo empecé diciendo, no, yo la hago porque yo soy arriesgado y porque tenía un antecedente de haber tenido formación en psicología transpersonal que no me hacía, digamos, tildar esto ni de locura, ni de esotérico, Claro, ni claro. de Pero más por el charlatanería. lado meditativo y de respiración Claro, y eso, sí, sí, ¿cierto? claro, Inicialmente tú. porque esa es la orientación. La psicología transpersonal tiene una Ajá. orientación profundamente orientalista. ¿Sí? Ajá. Entonces, budismo zen, hinduismo, ¿cierto? Respiración holotrópica, mucha meditación y tal. O sea, tiene una inspiración muy en la psicología, ¿cierto? Budista y en toda la tradición hinduista y budista en general, budista zen. Pero claro, pero yo me enfrentaba a nuevas terapias alternativas que ya no eran las que yo conocía, pero yo tenía la tranquilidad de enfrentarlas y arriesgarme a vivirlas, pero a mí no me cuadraba porque yo no me daba cuenta, Juan, que yo también era newtoniano cartesiano. Mm, claro, o Que yo, sea, ponías el pie allá, pero con el prejuicio, imagino. claro, con la prevención, con la desconfianza, con Claro, el a mí esto claro. no me cuadra, yo no entiendo. Resulta que una vez llegué y me dice, mira, yo te estaba haciendo Reiki y en el Reiki aparece que vi una imagen tuya de niño en la que tú eh, estás como un niño jugando solo con un carrito y tú como que construías una burbuja en la que tú te aislabas de tu entorno y tú vivías allí y digamos un poco te proteges de esa manera del sufrimiento que había en tu familia de origen. Y yo me quedé como, ¿y ella cómo sabe eso? Así le pegó. Sí, yo dije, sí, sí, en efecto yo jugaba de niño solo y dicen que yo hablaba solo como con un amiguito imaginario y que yo jugaba con el carrito solo, pero yo no le había contado eso a nadie, ni a mi psicoanalista le había contado esa historia, ella cómo la sabía.
¿Cómo supo esa información sobre mí? No, joda, ya ahí Entonces uno yo, le yo derriban todo. comencé, ay, juepucha. Entonces comencé a vivirlas y comencé a decirle, mira, me está pasando esto en el trabajo. Y me decía, no, pues ven, preguntemos, hagamos una terapia. ¿Por qué no hacemos una terapia de registro acá, chicos? Preguntemos qué es lo que está pasando con Ujú. estas personas en tu trabajo, qué es lo que pasa con tu trabajo, cuáles son los aprendizajes que tienes allí, qué es lo que escribió tu alma en relación con el trabajo, por qué estás viviendo eso en EAFID, pero además por qué lo has repetido en EAFID, en San Buenaventura, ¿cierto? En Arcus. O sea, ¿por qué viste siempre esas cosas? ¿Por qué te pasan esas cosas allí? Entonces comencé a hacer una investigación, ¿cierto? De cuáles eran los archivos de mi alma, de cuáles eran, digamos, los programas que mi alma había pactado vivir en esta vida y yo comienzo a decir, ¿qué vaina es esta? Esto está muy loco porque, por un lado, no lo entiendo. Racionalmente no entiendo cuál es la mecánica que determina que esto pueda pasar. Segundo, tampoco le puedo negar sus efectos positivos. Entonces estaba en una encrucijada, Juan. Por un lado, una parte de mí científica, materialista, newtoniana, racionalista, no era capaz de entender que en un Reiki se presenta un fenómeno de entrelazamiento cuántico. Cualquiera que... Sí, Eso no se puede llamar entrelazamiento cuántico. Y luego decir, bueno, tampoco creían que podía haber entrelazamiento cuántico o que podía haber fenómenos, digamos, cuánticos en el nivel macroscópico. Acuérdense que hasta aquí, hace 15 días, la física decía que no había fenómenos de cuantización de la energía a nivel macroscópico. Bueno, hace 15 días ya sí hay. Ahora, para que usted me entienda que sí hay fenómenos cuánticos como lo sostiene Dean Radin en sus libros, que uno sí entra e interactúa cuando tiene el poder de la intención o la oración, entra, interactúa y afecta con su conciencia y su mente el campo cuántico, y esto tiene una expresión después en la dimensión material. Pues bueno, yo no me lo estoy inventando, lo está diciendo Dean Radin, que hace los experimentos en Estados Unidos, en el IONS, en el Instituto de Ciencias Náuticas de California, donde está la evidencia que usted quiera acerca de estos fenómenos probados empíricamente. Que los psicólogos en general no los conozcan y tengan una profunda ignorancia, que los médicos no los conozcan, que los psiquiatras convencionales no los conozcan, es un problema de ellos que ignoran una parte de la ciencia, pero no de la ciencia, no, porque la ciencia sí está. Hay ciencia alrededor de los fenómenos espirituales y las capacidades expandidas como la clarividencia, la telepatía, la precognición. Mira, Juan, hay un libro que se llama La ciencia de la canalización, de Elena Guavet. Elane Guavet, perdón. Es una científica de Lions también. Y ella muestra un experimento en el que dice, mire cómo usted puede afectar con el pensamiento a otra persona. O sea, que lo que usted piensa la puede afectar. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? Que cuando usted piensa cosas buenas, pues la afecta. Pues, pero cuando piensa cosas malas, también la afecta. Es decir, que hay un efecto que usted tiene. ¿Y cómo usted puede comprobar eso de que yo puedo tener una capacidad de afectar a otro? Entonces, hacen un experimento del siguiente. Meten a dos personas, ¿cierto? En dos habitaciones distintas, separadas por una placa de plomo. Y a una persona, ¿cierto? La ponen a ver imágenes, le colocan unos electrodos, ¿cierto? Y la conectan y la pueden ver imágenes en computadoras aleatorias. Y le colocan, dentro de imágenes aleatoriamente, le colocan una imagen de la persona que está en el cuarto de al lado. Y le sale eventualmente, y cuando le sale la imagen que ella reconoce y sabe que es la persona que ella conoce, ¿cierto? Ella siente algo, inmediatamente se alegra y esa reacción se puede registrar en los instrumentos de medición médica, biomédica que están en el cuarto. Pero resulta que pasa una cosa curiosa. Cuando ella ve la foto y se alteran los sentimientos de ella cuando piensa en esa persona, a la otra persona que no está viendo nada, se le alteran también los signos sin haber visto nada. no fregues. ¿Cómo la M, Juan? Violentísima. Para esos que dicen que esos fenómenos no, son meramente esotéricos y son especulaciones y son charlatanería, no, yo sé que hay charlatanes, Juan. Y yo juzgo charlatanes, hay gente que se aprovecha Claro, de la ingenuidad y obviamente hay charlatanes, claro que los hay, pero es que charlatanes hay en todas las disciplinas. O claro. sea, ese no es un argumento para desacreditarlos. Que hay charlatanes no significa que todos los que hacen trabajo espiritual o que todos los que investigan capacidades ampliadas o todos los que hacen terapias basadas en ellas son charlatanes. Eso ya también es una forma, digamos, de reproducción del prejuicio y una forma de desacreditar un campo en el que yo tengo un sesgo y es que yo no creo en él. Yo tampoco creía en él. Yo también tuve que hacer un esfuerzo de reencuadrar mi paradigma, o sea, de abrir mi mente, de salir de mi encierro epistemológico, ¿cierto? De mi encierro paradigmático para abrir y ahí sí realmente, además de explicar que había un paradigma cuántico, vivir experiencias de carácter cuántico.
para decirte, Claro, sí, es en que hay que efecto. sentirlo. Si hay que sentirla. Ahora, yo aprendí a hacer Reiki, Juan. ¿Vamos a hacer un Porque, Reiki en vivo o qué? porque yo dije, no, venga, ¿esto cómo es que funciona? Entonces ya poco a poco me fue aproximando, fui flexibilizando mi mente, fui entendiendo, fui entrando mejor, me puse a ver, he visto videos de física cuántica, los que quieras, Juan, he visto horas, horas Yo sé, de tú físicos llegabas a cuánticos, clase desde esos tiempos hablando de eso. entendiendo qué era lo que esta gente estaba diciendo acerca del experimento de la hora rendija, de la no localidad cuántica, del Es entrelazamiento, que eso es del efecto. Es una espectacular, cosa, ¿no? claro, espectacular, pero además también escuchando a gente que hace canalización. Por eso este libro que yo estoy haciendo con mis colegas Fernando Patiño y muchos otros que, digamos, me han acompañado aquí, el otro coeditor es Hernán Felipe Monsalve, que también fue amigo mío y también es amigo mío y también fue estudiante mío y es canalizador también. Ellos aceptaron hacer este libro, ¿cierto? Este libro, mírenlo aquí la carátula para que lo tengan en cuenta, va a estar disponible en Amazon, próximamente lo vamos a lanzar. Este libro está hecho en ese doble sentido. Mira, es un libro que salió grueso, casi 700 páginas, pero es que la mitad del libro son producciones científicas y la otra mitad son entrevistas a sanadores, entrevistas a personas que hacen terapias, registros akáshicos, Reiki, sanación cuántica, constelaciones familiares, TRE, terapia de respuesta espiritual, en fin, tenemos ahí muchas personas que hacen esas terapias y cuentan su historia y sus casos de cómo ellos resuelven cosas. Y tenemos acá la explicación teórica y los datos empíricos que explican los efectos de eso. Este libro tiene esa magia que junta la ciencia con la experiencia espiritual. Los junta en una sola y nos muestra las dos. Si tú quieres leerte un capítulo teórico, léete el mío. Ah, pero si quieres ver una explicación, digamos, hablada, conversada, interesante, con un registro acá, chico, léete la entrevista que le hice a Maribel Barrios. Ah, pero si quieres entender qué es el TRE, léete la entrevista que le hice a Carlos Domínguez. Pero si quieres entender qué es quieres entender cuál es el cambio de paradigma que hay, léete el capítulo sobre cambio de paradigma en salud. O léete el capítulo sobre los psicodélicos, ¿cierto? Que hay 2 capítulos sobre psicodélicos en este caso. Tema tuyo además, mi Juan. Entonces, mira que aquí hay un asunto en el que junto las dos cosas. Y esto para decirte que comienzo entonces a experimentar y soy interpelado por la experiencia en mi manera de comprender la realidad. La experiencia de los registros akáshicos, la experiencia del TRE, la experiencia del péndulo hebreo, la experiencia de la canalización, de la comunicación con seres queridos fallecidos, de la clarividencia, de la telepatía animal, de la No juegues. telepatía con plantas, Juan. Entonces, para volver al punto, porque la gente dice, pero este señor habla de muchas cosas a la vez, vuelvo al punto. ¿Qué estaba hablando? Que existen capacidades amplias, es decir, que existen además de los 5 sentidos externos, de los 15 sentidos que dicen que tenemos los neurocientíficos, ahora te voy a decir que hay más sentidos que son los sentidos espirituales o las capacidades ampliadas. ¿Sí? Ahora, esas capacidades, yo te estoy diciendo, yo las probé. Yo he probado, digamos, yo he estado en una sesión de canalización con un guía espiritual. Yo he estado en una sesión de canalización con un ancestro mío. Yo he estado en una sesión de canalización, ¿cierto? De contenido alrededor de mi alma y los registros acá, chicos. Yo he estado en sesiones de canalización y con varios canalizadores y me he escuchado cualquier cantidad de hora de canalizadores latinos, españoles, argentinos y norteamericanos que hablan de la experiencia de la canalización como una realidad. Para decirte entonces que la canalización es un hecho, existe. Y además tiene efectos terapéuticos, que tú vayas a una experiencia, digamos, a una terapia donde haya canalización para resolver un tema, por ejemplo, que tiene que ver con tu alma. Porque en las terapias, ¿cierto? Las tecnologías espirituales contemporáneas son tecnologías que sirven para resolver el sufrimiento que tiene origen en el alma, no en el inconsciente personal, no en la biografía, no en el desorden neurobiológico, sino en el alma. Porque mira, hay una triple condición etiológica del sufrimiento. Hay sufrimientos que vienen de desarreglos en el programa neurobiológico. Hay sufrimientos que vienen de desarreglos en el programa subjetivo o en la configuración subjetiva o en el inconsciente. Y hay programas que vienen de la programación del alma, de los contratos y de la letra menuda que hay en los contratos del alma que pidiste oír, que son los que determinan tu manera de sufrir, tanto en el trabajo, como en la pareja, como en la salud, como con el dinero, como con cualquier área de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que tú comienzas a experimentar estas terapias, comienzas a darte cuenta que hay gente que tiene capacidades expandidas, otras capacidades, y aquí llega el tema del poder. ¿Cuál es el tema del poder? Que hay gente que tiene dones que son poderes, que tienen poder
de hacer cosas, que tienen poder de modificar realidades, que tienen poder de afectar a quienes, digamos, los consultan porque tienen la capacidad de acceder a una fuente de información y a un poder superior, ¿cierto? Que está más allá del poder nuestro como seres humanos. Entonces yo comienzo a experimentar esto y comienzo a decir, vaina, esto que es esto tan extraño, pero ¿cómo lo puedo negar? Entonces me intereso en aprender a hacer Reiki y aprendo a hacer Reiki. Y haciendo Reiki, ya yo no vivo como paciente, como consultante, el efecto de que me cuenten algo, sino que comienzo a darme cuenta del efecto de que cuando yo comienzo a hacerle Reiki a alguien, yo entro en el campo acáchico y soy capaz de tener información de esa persona que esa persona no me ha contado. Te voy a contar esta historia, Juan. Me vas a contar una historia mía ahora. No te voy a contar, no te voy a contar una historia. Voy a guardar el secreto Cuando profesional, Juan. paremos de grabar, sí, por favor. Listo. Juan, mira, yo ya había aprendido a hacer Reiki cuando una estudiante mía hizo su tesis y hizo su tesis sobre el efecto terapéutico del LSD. Estábamos trabajando con estudiantes míos que estaban haciendo investigación sobre psicotrópicos, psilocibina, ¿cierto? Y Reiki en personas normales y en personas con diagnóstico de ansiedad y depresión. Yo estaba dirigiendo esas tesis que las vamos a publicar aquí en este libro ahorita, los resultados. Y resulta que yo le dije, mira, como hiciste la tesis y fue meritoria y has hecho un excelente trabajo, te voy a regalar algo a ti que te gustan las cosas espirituales. ¿Quiere que te regale de grado un Reiki? Me dijo, uy, profe, me encantaría, claro. Entonces yo llegué, le digo, listo, dame nomás, necesito tu nombre y tu fecha de nacimiento. Y yo, digamos, profe, necesito ir a alguna parte. No, el Reiki es a distancia. Tú vas a estar en tu casa escuchando esta música, acostada, con ropa clara o blanca, preferiblemente, escuchando esta música, solamente disponte a estar una hora ahí acostada. Yo te digo cuándo empezamos por el celular y te digo cuándo terminamos. Ok, profe, se acuesta la persona y yo simplemente comienzo a hacer Reiki. En el Reiki yo hago un diagnóstico del nivel de eficiencia y eficacia que están trabajando cada uno de los 7 chakras, que son los vórtices de energía que tenemos alrededor en la columna vertebral, sí, que afectan todos los sistemas que están correlacionados con esos centros energéticos. Entonces, comienzo el diagnóstico y comienzo, digamos, a limpiarla, y después comienzo a colocarle los símbolos de Reiki en cada uno de los chakras, ¿cierto? Con una técnica que se hace. Y comienzan a llegarme a mí imágenes. Y me llegan 2 imágenes. Yo le digo, mira, me llega una imagen de una mujer que está como recostada, como inclinada, se ve como cansada, que mira a un hombre que está al lado de ella, se recuesta como en la pared y la recuesta y le dice, esto tiene que terminar. Vino esa imagen, no sé por qué, ahí te mando el dato de la imagen. Yo le mandé un audio diciéndole, mira, ves. Le dije, veo una segunda imagen, es que no sé por qué yo te veo a ti, yo te veo como si yo estuviera atrás tuyo y te veo la cara de perfil y yo que tú estás mirando así, una sabana africana y tú estás viendo como una especie de parque en África donde yo veo que estás viendo leones, jirafas, rinocerontes, pero yo te estoy viendo aquí. Aparecen 2 imágenes, bueno, aparecieron más imágenes y más frases, pero me acuerdo ahorita de esas 2. Yo le digo, eso pasó durante la sesión de Reiki. La estudiante me vuelve un audio y me dice, profe, ¿qué es esto tan curioso? Y yo le dije, sí, pues cuéntame por qué, ¿qué es? No, profe, estoy súper impresionada de lo que ha pasado. Yo, ¿y qué pasó? Me dijo, no. Lo primero es que yo tenía una pregunta. Usted me dijo que yo hiciera el Reiki, que yo colocara una intención al Reiki, ¿cierto? Bueno, yo le coloqué la intención, es que yo quería entender qué hacía en relación con mi relación de pareja. Porque resulta que mi novio reapareció, yo he vuelto con él, pero yo estoy en duda si sigo con él o no. Y usted me dice que la frase que le aparece es, ¿esto tiene que terminar? Esa es la respuesta que yo estaba buscando, profe. Esto me está dando la claridad y la fuerza para ir donde él y decirle, esto tiene que terminar. Usted no sabía esto, yo no sé por qué me dice eso y por qué me muestra una mujer que le dice cansada a un hombre que esto tiene que terminar. Así me siento yo, cansada de esta relación y yo siento, ya entiendo la respuesta, tengo que terminarla. Bestial, ojalá ese man no esté viendo este episodio. Ojalá, sí, ojalá que no, porque yo decía, no, fue por ese profesor que me echaron. Fue por ese tipo. Sí, por ese tipo que me echaron al final. Y lo segundo, Juan, es que me dice, profe, y me sorprende la imagen, porque usted no lo sabe, yo no se lo he contado, pero yo dentro de 6 meses me voy yo voy a hacer como una especie de ¿cómo se llama? Intercambio de periodo sabático. No, de cuando uno hace como una pasantía, como no es exactamente el nombre. Si va a ir a hacer bueno, yo después encuentro la expresión correcta. Se iba a ir de intercambio, hagámoslo así, a hacer un voluntariado a África.
Pucha. Imagínate, Juan. Y yo dije, ay, ¿cómo así? Pero ese es No, sin un caso de los que palabras. yo le he hecho Reiki, en los que yo termino la sesión y le digo, mira, mientras está la sesión, vino esta imagen, vino esta frase, vi esta cosa, o saco un tarot y le digo, mira, y salió este mensaje para ti que te mandan tus guías, y la gente dice, increíble, profe, es el mensaje me cae, yo sí estaba trabajando en eso, esto me permite entender tal cosa, yo estaba en tal proyecto, ahorita tengo tal claridad, o sea, a la gente le hace sentido. Sí. Y no pueden decir que es charlatanería y que es manipulación porque yo no lo estoy haciendo por ganar dinero, porque yo solo he hecho gratis. Yo lo he hecho solamente con el interés de ayudarle a las personas, de practicar y de poner en práctica esta experiencia con lo espiritual para decir, venga, es que yo ya la viví. A mí no me la contaron, yo no me vi un noticiero, ni me leí un pasquín. No, yo estoy teniendo la experiencia real como consultante y como terapeuta con esas terapias y ellas tienen efectos reales. ¿Cómo usted lo explica? Claro, ahí es donde viene el asunto. Si usted las quiere explicar con el conductismo, con el psicoanálisis, con el modelo newtoniano cartesiano, no va a tener respuesta. Claro, No hay no da manera de pie con explicarlo. bola No hay, nunca. no hay manera porque ellas son una anomalía para ese paradigma. Pero Sí. existen. Y entonces lo que hay que tener es apertura mental, apertura epistemológica, aceptación de la diversidad epistémica para entender, hay otro paradigma que sí me lo puede explicar. Y así los físicos cuánticos no lo entiendan porque ellos no investigan esto. El problema es que ellos no lo investigan, pero tampoco lo pueden negar, porque ellos no lo investigan. Ellos no tienen datos empíricos para decir que esto no es cierto. Ellos tienen prejuicios sobre estas experiencias. Ellos pueden decir lo que ellos bien pueden decir sobre lo que ellos investigan porque eso tienen datos empíricos. Yo sobre eso no puedo decir nada porque yo no Ujú. investigo en ese campo. Yo no soy un experto en física cuántica a nivel experimental como ellos. Pero yo sí les puedo decir, tengo esta experiencia con estas personas, me sirvo de los principios cuánticos, no de la teoría, sino de los principios cuánticos que se pueden derivar de ella, para decir que la realidad funciona de la misma manera como ustedes explican que funciona la realidad subatómica. Que ya sabemos que no es tan subatómica. que es el problema que tienen ahorita los físicos, es que esa realidad ya no es tan subatómica, ya es macroscópica, es decir, ya pasa en un circuito eléctrico. Es cuestión de tiempo, Juan, para que digan que sí pasa a nivel del cerebro. Como ya de hecho lo ha intentado mostrar alguien que se ganó también ya un premio Nobel, que es Roger Penrose, que ha intentado mostrar que sí se presentan fenómenos cuánticos en el intercambio neuronal, es decir, a nivel de las conexiones neuronales, en la mielina, en unos microtúbulos se presentan fenómenos de cuantización de la energía. Lo ha estado demostrando, lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que la mayoría de los físicos no lo sabe, que la mayoría de los científicos no lo sabe, que la mayoría de los psicólogos no lo sabe, y entonces creen que esto es charlatanería y que entonces se está usando de manera abusiva lo cuántico. Y digo, no, claro, hay gente que usa abusivamente el término cuántico, como se usa abusivamente el término conciencia, como se usa abusivamente el término inteligencia. Ahora todo es inteligente, ahora todo es consciente y ahora todo es cuántico. Sí, yo entiendo que hay una exageración y hay un abuso, pero al margen de eso hay gente muy seria que está investigando esto, que está haciendo, digamos, investigación empírica sobre esto, que está mostrando que lo hay. Por ejemplo, el último episodio del podcast que te dije, Entre Ciencia y Dioses, es sobre la reencarnación y mostramos datos empíricos de una investigación hecha rigurosamente en Brasil sobre un niño que dice tener un recuerdo de una vida pasada. Y es un asunto de un caso clínico hecho con rigor, con absoluto rigor. Entonces no pueden decir que no hay datos científicos y no hay evidencia científica publicada en revistas indexadas porque sí las hay. Lo que pasa es que las ignoran, pero sí existen. Bueno, entonces el asunto es que volvamos al tema del poder. Entonces ahorita sí, Juan, hay poderes, ¿Verdad? ¿Verdad que hay estábamos hablando de eso, no? ¿verdad que ese era el tema? Hay asuntos en los Pucha. que yo te puedo decir, mira, hay gente que tiene poderes que se llaman generalmente poderes extrasensoriales o dones, o vamos a decirlo porque no son cosas tan excepcionales. Todos realmente tenemos la capacidad de desarrollarlos. Yo, por ejemplo, hace un tiempo no sabía hacer Reiki, ya sé hacer Reiki y ya tengo la capacidad de entrar en el campo akáshico. Hace un tiempo yo no sabía manejar un péndulo, hoy manejo un péndulo y hoy en día un péndulo para mí es un GPS. O sea, si yo necesito tomar una decisión, yo consulto con un péndulo para saber, porque a veces no tengo la claridad y un péndulo me puede ayudar a resolver una inquietud y tomar mejores decisiones, decisiones más sabias, más acertadas, que me pongan en menos riesgo o que me produzcan menos sufrimiento. Entonces yo hace un tiempo no sabía eso. Es decir, que hace un tiempo yo tampoco sabía que tenía la capacidad, por ejemplo, de entrar en el campo acá, chicos, de entrar, digamos, en ese registro y ser capaz, digamos, de hacer algo como manipular la energía a partir de un péndulo para producirle un efecto de sanación a alguien en un Reiki. Es decir, yo también tenía reserva, yo también tenía, digamos, ignorancia sobre que esas capacidades existían. Esa ignorancia era mía, porque realmente los estudios en parapsicología están hace más de 100 años.
¿cierto? O sea, la parapsicología experimental tiene más de 100 años en Francia y tiene 90 años en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos poderes. Y hay poderes por encima de nosotros. Tenemos poderes personales, por ejemplo, el poder de acceder a información, digamos, del campo sutil como el campo acáchico, que nos puede permitir orientar nuestra vida, tener una vida más feliz, más plena, más abundante y, por supuesto, más exitosa. Yo, por ejemplo, he trabajado personalmente el tema del éxito económico. Yo tenía un bloqueo en relación con el éxito económico. Juan, yo he ganado dinero y he ganado mucho dinero. Yo he trabajado fuertemente, aprendí el valor del trabajo de mi madre y de mi padre, en mi casa, mis abuelos, ¿cierto? Me enseñaron que el trabajo era un valor, trabajé desde muy pequeño y para mí trabajar era un valor importante. O sea, que yo a partir del trabajo he ganado dinero. Sí, claro, he ganado mucho dinero. Yo he tenido salarios que son, digamos, por encima de la curva de la mayor parte de los quienes tienen mi mismo nivel de formación doctoral y de un trabajador colombiano. Claro, yo he ganado mucho, mucho dinero. Pero tenía un problema. Así como lo ganaba, lo perdía. Así como lo ganaba, lo malgastaba. Y yo no entendía por qué. Hasta que me dijeron, no, el problema es doble. Hay una dimensión de su biografía en la que usted de niño, usted aprendió a renunciar al dinero para ayudar a los demás. Usted construyó una frase más o menos inconsciente que es, yo no necesito. Porque usted decía, yo no necesito para poder que lo que le dan a usted se lo den a los otros. Y eso yo necesito se quedó en su inconsciente. Entonces mira que me muestran un dato de mi biografía, de mi infancia. Yo no sabía ese dato. No lo tenía consciente, pero ellos me lo dijeron y yo dije, ah, pucha, me hace sentido. Ahí es donde me acordé de la frase de Mariel. Yo conozco técnicas más rápidas que el psicoanálisis, porque en mis días de análisis nunca me di cuenta de esa frase, nunca me di cuenta de esa creencia que yo tenía en mi inconsciente y tampoco, digamos, había entendido cómo ella se relacionaba con, por ejemplo, mis problemas con el dinero. ¿Y qué pasó? Que yo comienzo a trabajar el tema del dinero y me dice, no, es que usted puede ser abundante. El problema es que usted tiene un programa, ¿cierto? Inconsciente, biográfico, que se lo está obstaculizando, que tiene que ver con su origen, ¿cierto? En la infancia. Y tiene un programa del alma que tiene que ver con la escasez y con la inseguridad en los recursos. Yo comencé a trabajar esos programas, Juan, a elaborarlos, a entender, a limpiar esos programas con terapias espirituales como el TRE, como los registros akáshicos, como la canalización, y comenzó a transformarse mi vida económica. Y entonces comencé a decir, ah, yo puedo tener éxito económico. Y ahora sí, no solamente puedo ganar y ganar mucho, sino además ser Sino capaz mantener. de retenerlo, saber administrarlo y multiplicarlo. Pero además ser capaz de entender que el dinero tiene que estar aquí para trabajar para mí, no yo para él. Y además que el dinero es solamente una de las formas de expresión de la abundancia. Porque la abundancia tiene que ver con la abundancia en la salud, en las relaciones, en el amor. Y no solamente en lo material. Y además que soy capaz de tenerlo y ahora además siento que soy capaz de multiplicar el dinero. Hay en mí un interés y una capacidad hoy en día de multiplicarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que unos dones espirituales de alguien, que el poder que alguien tenía de ingresar en mi registro akáshico, en el registro de mi alma, es un poder que esa persona tiene, que en este caso es Maribel Barrios, ¿cierto? La canalizadora, la medium, que es capaz de bajar la información y mostrarme a mí lo que pasa con mi vida y el poder de los guías, ¿cierto? Mis guías espirituales que me están ayudando a reorganizar, a reescribir la historia que yo firmé como alma para vivir y con ese poder alcanzar el éxito. Entonces, ¿tiene que ver los poderes espirituales con el éxito? Claro. Si tú desarrollas esos poderes, si tú te haces más consciente de ti, si tú expandes tu conciencia a un nivel, digamos, al campo de la supraconciencia y eres capaz de entender lo que pasa en un nivel que tú escribiste como alma, que es inconsciente para ti, pero el que puedes acceder para entender, derivar los aprendizajes, reescribir tu historia, rectificar la historia y comenzar a vivir una vida más plena, más exitosa en el dinero, en el trabajo, en el amor, pues entonces esos poderes sí tienen que ver con el éxito. Claro que sí. Puedo desarrollar esas capacidades o puedo servirme de quien las tiene desarrolladas. Yo no las tengo desarrolladas al nivel que la tiene Maribel. Estoy en ese camino, ¿cierto? Estoy descubriéndola, pero yo hoy en día tengo una capacidad que antes no sabía que tenía, que era la capacidad, por ejemplo, de conectar con información sutil del campo akáshico, capacidad de hacer el Reiki. Yo te puedo decir, mira, hay una historia muy, muy bonita con el Reiki porque alguien me dijo, Johnny, yo te tengo que decir que
gracias por haberme escogido como tu paciente de entrenamiento en el Reiki. Porque gracias a las 6 sesiones que me hiciste de Reiki, yo pude terminar mi doctorado. Pude terminar mi doctorado. Uy, no, tremendo. Y yo fui el más sorprendido, Juan. Nunca me imaginé que el desdoblamiento de haberle hecho 6 sesiones de Reiki a alguien fuera que alguien me dijera, mira, me destrabé en relación con la tesis y la terminé y me gradué. Y te lo agradezco a ti y al Reiki. ¿El desdoblamiento te refieres al resultado? Sí, claro, que ella se destrabó en eso y que el Ah, ya, efecto que ya, ya. tuvo el Reiki sobre ella fue que logró destrabarla y una cosa que llevaba varios años, muchos más años de los que dura un doctorado, se logró resolver en cuestión de meses, en 6 meses dijo, entregué la tesis y se lo debo al Reiki. Y entonces yo te No, me tengo que parece decir, una claro, locura. es una locura, sí, es una cosa que para mí mismo, eso, ahí es donde uno dice, eso es un milagro. Ese es el efecto milagroso de las terapias psicoespirituales. Pero simplemente quiero decirte, mira, es milagroso porque nuestra visión lineal de las cosas, si yo no hice nada en el doctorado, no tengo por qué tener un efecto en el doctorado, claro, pero el milagro es que haciendo un asunto en el campo de la conciencia y de los registros del alma, eso desenreda un asunto que después se expresa materialmente en terminar la tesis y graduarse. Ujú. Entonces hay un poder en el Reiki. Hay un poder en el Reiki, hay un poder en la meditación, hay un poder en la canalización, hay un poder en la oración, hay un poder en la intención. Claro que hay poderes, Juan. Y esos poderes tienen efectos reales, concretos y expresivos en nuestra vida material que nos permiten acercarnos a la mayor paz interior, a la mayor tranquilidad personal, a la mayor plenitud y al mayor bienestar. Y eso gracias a que podemos confiar en que hay poderes más grandes que el nuestro. Aquí es donde yo ya quedo sin palabras. O sea, se acabó el episodio. Necesito digerir. Sí. Pero, a ver, escuchaba todo lo que decías, no te quería interrumpir, pero iba guardando ahí cositas para comentarte. Ujú. La primera, yo ahorita me gradúo en más o menos un mes, entonces si estás regalando reikis ahí, para que lo tengas presente, por favor. Con mucho gusto. Coordinamos la cita, me mandas el nombre completo y la fecha de nacimiento y te hago tu Reiki, Juan, para que lo experimentes. Claro que sí. Y además Y tenga el beneficio. bestial, bestial. Eh, Muchas gracias, Johnny. con Y mucho en gusto. línea con eso, iba a comentar una experiencia que yo también tuve en relación con esto que dices, de que prácticamente quien lo vive es quien lo goza, o sea, que hay es que experimentarlo. Sí. Yo he crecido también en este paradigma cartesiano y, bueno, todos los sanos, newtoniano, todo eso. Pero he estado un poco más por este lado. Antes estudiaba música, luego me metí a psicología, pues nunca me fui por una ingeniería así dura, pero sí, igual de este lado. Em, y en psicología he aprendido mucho, también tenía un interés y tengo un interés particular por la terapia alternativa de la psicoterapia asistida con psicodélicos. Mi tesis, pues aquí contando un poquito, que la Ujú. inicié contigo, es sobre ese tema. Claro que sí. Y bueno, cada vez abriéndome más a ver qué hay del otro lado, qué hay en ese lado más espiritual, cuántico, energético y demás. Y hace aproximadamente un año, cuando estaba haciendo las prácticas, más o menos la experiencia que venías describiendo antes, allá haciendo las fotocopias juicioso, que sirviendo los tintos, allá, ejemplar. Sirviendo los sitios con corbata y todo, Juan. Claro, 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 ¿no? Y con el altura, tintico sí. bien hecho, o sea, Con distinción. sí, sí. Eh, bueno, parcialmente sí, pero bueno, también uno hace cosas, pero bueno, no es el punto de lo que quiero decir. Ahí yo estaba viviendo una situación emocional muy fuerte, negativa, o sea, me sentía terrible, casi que no podía dormir, o sea, nefasto, me sentía muy mal, creo que es lo peor que yo he vivido. Me hubieras llamado, Juan, hombre, te hubiera hecho Reiki. Claro, haber sabido. O más, Además haber que el día creído, que a uno le porque hacen seguro ya Reiki, sabía. uno duerme de una manera distinta, Juan. Cuando uno le hacen Reiki un día, yo generalmente le hago a la gente, si quiere dormir bien, venga, lo hago tipo 6 o 7 de la noche. Porque después Ajá. del Reiki tú duermes de una manera Sí, espectacular. Es un sueño el de una sueño calidad eterno. profunda y reparadora increíble. Tremendo, bueno, entonces listo. En línea con eso, yo venía así sintiéndome muy mal muchos días y se van acumulando y sin dormir y súper estresado y en la práctica y ya uno sirviendo esos tintos de mala gana. Y bueno,
toda la vaina. Y yo iba al psicólogo y el psicólogo, un psicoanalista y avanzábamos y me servía y pues bien, pero igual no dejaba de estar, digamos que en Angustiado. términos, sí, en términos burdos yo me sentía en el infierno, o sea, el Ujú, infierno aquí en tierra, terrible. claro. Y alguna vez, por alguna recomendación, terminé yendo a donde una señora que también había estudiado psicología, pero que se dedicaba en esa actualidad a hacer constelaciones familiares. Qué interesante. Y lo mismo, yo fui allá con el prejuicio de, bueno, vamos a ver dónde está el truco, dónde está la mentira, a ver qué cuento me va a echar, Ujú. como bueno, pero hagámosle, porque ¿qué herramienta tiene uno para ver si esa vaina es verdad o no? Pues o se cree el cuento que le venden a uno de que eso no sirve para nada o de que Ujú. eso es la salvación o lo que sea, o va uno y prueba. Y lo prueban, Entonces, experimentan. yo soy como tú, pues a ver, probemos. Eso se llama Ya probé el psicología en primera psicólogo, persona. tal cual, y he probado con distintos tipos de psicólogos ahora porque voy a quedarme con una etiqueta de este tipo de terapias alternativas sin haber vivido la experiencia. Claro. Entonces tuve la experiencia con esta señora y yo no sé esa señora qué hizo, y ni siquiera en el marco de las palabras, pero algunos ejercicios energéticos, algo así como, y la primera fue virtual también, algo así Ajá. donde yo estaba en esta silla con los ojos cerrados y ella echando un cuento y bueno, yo haciendo lo que ella decía, pucha, el cambio energético que yo sentí ese día, Ujú, o sea, yo no sentía una vaina así. O sea, hace demasiado tiempo yo no me sentía bien. ujú. Pero del sentir, ni siquiera racional, Claro, el del sentir. sentir. Ujú, en el Y obvio, de ahí corazón. para adelante abre espacio para que racionalmente uno también Claro. llegue a nuevas conclusiones y todo. Le Obviamente encuentre sentido. no fue algo que, pum, me lo hiciera un día y ya fue pucha, Mm. curado. No, pero sí puedo decir de la mano de lo que tú dices que tuvo un impacto muchísimo más profundo que muchas terapias de psicología. Ujú, sí. Eso tristemente le duele mucho a la psicología y por eso persigue estas terapias alternativas. Porque la gente dice que tiene Claro, efectos y que claro. tiene Y yo debí efectos que decir son... esto ya con el cartón en mano, porque ahorita ya Sí, sí, me dan esa pelar. claro, sí. Eso es lo que le pasa a mis estudiantes que hacían tesis en Reiki, que les daba miedo que los Ujú. profesores los reprocharan, de hecho los reprocharon, los enjuiciaron. Y hay argumentos de legitimadores, no, eso es pseudociencia, eso es charlatanería o eso es una psicopatología. Son los tres argumentos fundamentales con los que desprestigian a las terapias alternativas. Y eso le hacen generalmente personas, yo la entiendo, están en el paradigma dominante, en el paradigma newtoniano cartesiano, tienen un sesgo además religioso e ideológico judío-cristiano, y entonces les cuesta dificultad creer que existe la reencarnación, que hay vidas pasadas, que existen las terapias basadas en la energía, que tienen eficacia, pues porque simplemente no están, su paradigma no les permite entender eso. Yo no los Sí. culpo, me parece un poco, digamos, incómodo es cuando con furia desacreditan lo que no conocen y producen un efecto de injusticia epistémica. Claro, y con Eso una es, autoridad, claro, pero, y con una pucha. beligerancia brutal, y yo Sí, digo, porque mire, yo, lo veía en la clase y con compañeros míos de la clase, compañeras, con una autoridad diciendo que esa vaina nada que ver y yo digo, pues a ver, o sea, igual somos estudiantes, ¿cómo vas a hablar así de algo que ni conoces, que ni has vivido? sí, exactamente. Entonces lo hacen con una pasión, digamos, ellos se sienten en la obligación de defender la ciencia verdadera y uno dice, pero ¿cuál ciencia verdadera? ¿Usted de qué está hablando? Le falta formación en epistemología para que sostenga ese debate y no produzca una injusticia epistémica, no produzca una injusticia en el campo del conocimiento, porque usted lo que está haciendo es haciendo una exigencia extraparadigmática, obligándole a una terapia Mm, que se justifique con los requisitos del paradigma suyo. Y resulta que ellas están inscritas en otra forma de comprender la realidad y en otra forma de legitimar y validar esos conocimientos que no son el paradigma newtoniano cartesiano ni el positivismo suyo. Es decir, realmente yo entiendo su pasión, pero realmente también advierto su ignorancia. Advierto que usted ignora claro, que hay otra manera de hacerlo y que además hay evidencia empírica. A usted que le gusta pues la evidencia, pues hay mucha evidencia. Mira, yo una vez fui a claro, una claro. clase y alguien dijo, es que el Reiki es pseudociencia. Y el compañero que iba conmigo entró al computador y le dijo, vamos a colocar la palabra Reiki en una base de datos de revistas científicas. Y le colocó la palabra Reiki y aparecieron 17.000 artículos científicos de Reiki. Ya,
Ay, es que no hay evidencia empírica, no hay evidencia, no, usted la ignora, usted la desconoce, usted no sabe que existe, pero sí la hay, claro que sí. Lo que pasa es que usted, No, bestial, como tiene bestial. prejuicio, no se acerca a donde esas fuentes y esas evidencias empíricas están, pero las hay, claro que sí. Y Dean Radin es una referencia y Ermin Laszlo está allí para comprobarlo y darle el marco epistemológico y paradigmático, y ahí también está Elena Guavet y hay cualquier cantidad de gente investigando. Y nuestro libro pues también quiere aportar evidencias empíricas de carácter cualitativo para poder entender que estas terapias tienen eficacia. Hay una eficacia que está allí, digamos, para ser estudiada, para ser investigada, que no se puede desconocer, y que la obligación de la ciencia no es decir, yo no investigo eso porque eso no existe, o porque eso es superstición, o porque es charlatanería. No, eso está allí, investíguelo. Total, Es parte de total. la realidad. ¿Quiere aportar algo? Sí, Pues investíguelo. investíguelo. Porque Investíguelo. sí, claro, muy fácil uno quedarse parado y enjuiciarlo de que eso es Esa chimbo es la y actitud ya. más facilista, la de alguien que se Claro, asume, arroga el derecho de ser, digamos, el juez de la ciencia, decir, eso es falso, eso es superstición, o eso es charlatanería, total, total. o eso Facilista y es cobarde. charlatanería, claro. Y también, claro, falta rigor para hacer esa crítica allí a Claro, los colegas. claro. Johnny, te voy a hacer dos, de pronto tres preguntas más también para ir cerrando porque sé que también tenemos una vida aparte de estos episodios, Del, del podcast. aparte Claro del que sí. podcast. Y es, hablamos de todo este poder espiritual energético que hay y de todo lo que esto permite Ujú. en nuestra vida y en esta vida pues terrenal o bueno, en Sí, en ambos esta... planos, digámoslo así, en ambos paradigmas. Ujú. Eh, y entonces si esto es tan espectacular lo que se logra mediante estas tecnologías, Reiki, registros akáshicos, psicodélicos y demás, Psicodélicos. Ujú. entonces, ¿para qué diablo sirve la psicología? Claro, mira, es que el hecho de que existan capacidades ampliadas y exista el campo de la supraconciencia y exista la dimensión espiritual, no niega que tengamos una vida terrenal, que tengamos un cuerpo, que tengamos una biografía, que tengamos unos traumas que resolver que están alojados, reprimidos en el inconsciente y que afectan nuestra existencia. Entonces, lo que se trata no es de decir ahora esto reemplaza aquello, no, sino ahora esto Ujú. complementa aquello. Lo que Ok, le o falta sea, a la no todo se cura con lo energético, Claro, digamos. no, no todo se cura con energético. Como no todo Listo. se cura con los medicamentos, como no todo se cura con la palabra. Más bien es, si integráramos las terapias psicoespirituales con la psiquiatría, la psicofarmacología y con las terapias verbales, haríamos un mejor cóctel, ¿cierto? De terapias que permitirían alcanzar más eficazmente y tendrían mayor alcance en el logro del bienestar y la superación del sufrimiento. Entonces no se Listo. trata de que lo Genial. espiritual reemplaza o sustituye ni al psiquiatra ni al psicólogo, no, se complementan. Es que precisamente llaman terapias integrativas, porque lo que intentan es integrar la psicología con las terapias espirituales o energéticas con las terapias que están basadas en el funcionamiento neurobiológico. Porque no se trata de que lo niegues simplemente por una razón, porque tú sigues teniendo un cuerpo que es biología, porque sigues teniendo una biografía y una subjetividad que es inconsciente y que requiere ser elaborada a partir de la palabra, y también tienes una dimensión espiritual que está, ¿cierto?, representada en el campo de la supraconciencia y en el registro del alma. Es decir, no se trata de negarlas, se trata de integrarlas. Claro, hay veces que tú te puedes hacer una cirugía astral, pero hay un momento en el que los guías espirituales te dicen, pero no, mira, ve al médico. Hay que hacerte una cirugía física. Ya te hicimos la cirugía astral y eso te ha ayudado, pero hay que ir a una cirugía física. O tómate el medicamento, o consulta con el psiquiatra. O sea, no se trata de que sueltes lo uno para que reemplace, no, sino que cuando el caso lo amerita, más bien articules. Yo digo una frase, digamos, un poco con humor para poder integrar. Hay que combinar todas las formas de lucha contra el sufrimiento. ¿Sí? Combinar todas las formas de lucha contra el sufrimiento. Psicoanálisis, psiquiatría, terapia alternativas, ¿cierto? Sí, terapias psicoespirituales, medicina alternativa y funcional. Todas esas cosas ayudan, todas en su conjunto ayudan a mejorar nuestra condición humana y a tener una mejor experiencia. Es que de lo que se trata en esta vida es de hacer los aprendizajes que derivan de los sufrimientos que experimentamos, que pactamos vivir para alcanzar el mayor nivel de expansión de la conciencia y la mayor plenitud personal. De eso se trata esta existencia.
no, o sea, nada que agregar tampoco ya después de esa frase. Em, pero sí, no, o sea, genial, genial, porque entonces queda claro, Johnny Orejuela no está ni en contra ni de la medicina alopática, ni de la psicología, ni de la La ciencia, psiquiatría, no, nada, no. nada, de la de psiquiatría, nada de esas vainas. Tú Es estás es buscando qué que herramientas nos, adicionales que nos funcionan para integremos. uno estar mejor, pues, Exactamente, exactamente. sencillo. Se trata de la integración. Nuestro paradigma es un paradigma holístico porque precisamente se trata de eso, de que una dimensión incluye a la otra, no la niega, no la excluye, sino que la integra, la incorpora. Ajá, El ok, cuerpo físico energético, el cuerpo mental y emocional y el cuerpo, ¿cierto? Energético y etérico, ¿cierto? O astral. Todas sí. esas juntas, cuerpo, mente y espíritu, cuerpo, mente y alma, juntas en una sola unidad, es lo que nos constituye a nosotros holísticamente. Vale, mi Johnny. Quiero hablar un poquito también sobre los riesgos. Porque bueno, hasta ahora suena, pucha, Ujú. una cosa hermosa, pero supongo que también así como hay muchas posibilidades de lograr un bienestar inmenso o un nivel energético muy alto o de expansión de conciencia, pues también habrá riesgos, ¿no? Claro, los riesgos están en que seas, digamos, víctima de una práctica no ética, una Ujú. práctica hecha por alguien que está buscando solamente engañarte para sacarte dinero. Ese es el riesgo. Las terapias en sí mismas, como ellas, no tienen ningún riesgo, no te dañan. No están hechas para dañarte, no te pueden dañar. Ok. El riesgo está en Y que haya un mal practicante que te pueda embaucar y que te pueda producir un perjuicio. O que puedan usar el poder que tiene la energía para hacer algo en contra tuyo. Porque también es cierto, ya te lo dije hace un rato, así como existe el bien, existe el mal. Así como se tiene el poder de sanarte, también tiene el poder de dañarte. Y entonces el riesgo es que haya alguien que sea inescrupuloso y malo, que tenga la maldad dentro de su ser, ¿cierto? Y quiera usar esto para dañar a los demás, claro, también lo puedo hacer y también lo puedo dañar. Y ahí están todos los casos de brujería que tú puedes entender, que existen y que son reales y que tienen, digamos, evidencias de que tienen efectos concretos sobre las personas, claro que sí. La gente no cree en la brujería hasta que no le pasa. Y cuando le pasa y se da claro, cuenta que fue al médico y no le quitaron eso, y entonces se da cuenta que yendo donde un chamán o donde un brujo, donde lo que él considere, se lo pueden resolver, dice, ah, juepucha, sí. El problema es que nosotros somos hipócritas, porque de dientes para afuera en público decimos que no creemos, pero muchos de nosotros sí asistimos a ese tipo de prácticas y muchos de otros sí las usamos incluso de manera negativa contra los demás. tremendo. Y eso incluye científicos Sí, no, tremendo, tremendo. Y lo de los empresarios que mencionabas también. también. Em, ¿Hay algún Y riesgo de los religiosos que también la usan. de los religiosos? Claro. Johnny, ¿hay algún riesgo de uno buscar este tipo de terapias o de acceder a estas tecnologías si uno de pronto no está preparado para lo que esto pueda conllevar? Claro, hay el riesgo, digamos, de que alguien inescrupuloso lo use mal o por sacarte plata te haga cosas para las que no tienes suficiente preparación, por ejemplo, en tu cuerpo o en tu mente o en tu alma. Claro, existe ese riesgo, pero volvemos al problema. Ok, El riesgo no es de la terapia, el problema es de cómo alguien puede hacer una mala práctica clínica ok, ok, apoyada en las ok. terapias alternativas y puede producir efectos negativos, claro que sí. Pero, Claro, por supuesto, aquí hay una manera de protegerse, porque claro, tú estás expuesto ante una situación. La mejor manera de protegerte es que vayas a lugares seguros, a lugares certificados, a lugares además donde alguien haya tenido experiencia y te la recomiende. Mira, yo fui donde tal persona y tuve tal efecto positivo, te lo recomiendo. Aquí es muy importante la recomendación personal de personas que han tenido ya la experiencia con este tipo claro, de ese es el terapias. voz a voz, ¿no? El Porque voz si a voz hablamos de allí es más certificado, importante. Claro, pues yo es veo que es difícil más... porque ¿cómo sí, va a estar certificado si es al margen no, pero hay gente de que lo lo está. legal? ¿Sí? Sí, claro, hay gente que lo está porque hay instituciones serias, por ejemplo, hay una asociación, ¿cierto?, de registro de terapia de respuesta espiritual, hay una asociación, digamos, hay gente que forma en escuelas y institutos que forman en registro acá, chicos, hay gente, digamos, que se Ok, forma en máster, por ejemplo. Te voy a contar un dato para que la gente cree que esto es charlatanería, no, mira. Hay por lo menos 4 formaciones en parapsicología y en experiencias y en terapias extrasensoriales o en alternativas, ¿cierto? A nivel psicoespiritual. Yo te voy a nomás contar uno. La Fundación ICLOVI en España tiene un máster en percepción extrasensorial. Y es un máster serio dirigido por médicos, psicólogos, filósofos y expertos en asuntos relacionados con la parapsicología y las experiencias extrasensoriales. Y es un máster serio que se puede hacer. Y también una universidad en Inglaterra hace un máster en ciencias ocultas.
Y hay gente que ha hecho tesis de doctorado, por ejemplo, el NUPES, el Núcleo de Investigación en Espiritualidad y Salud en Brasil, está formando gente que hace tesis de doctorado y de maestría en fenómenos relacionados con experiencias extrasensoriales o paranormales o lo que tiene que ver con, por ejemplo, terapias de estas derivando implicaciones clínicas para el tratamiento de las personas. Por ejemplo, el profesor Alexander Almeida Moreira es un referente en Brasil de la investigación seria, empírica, de las derivaciones clínicas y prácticas de las terapias basadas en la dimensión espiritual. Y son gente que está hablando doctora y cualquier cantidad de artículos y de tesis de doctorado. Entonces, procura irte donde hay personas que tienen, digamos, una formación acreditada o que alguien te diga, mira, yo fui allá, ha tenido efectos positivos sobre mí, lo conozco y te lo puedo recomendar. Y por supuesto, yo les puedo recomendar a los que yo conozco y con toda seguridad, si alguien me quiere escribir a mi cuenta de Instagram o a través del canal de Juan, se quiere comunicar conmigo, por supuesto, le puedo recomendar dónde podría ir a estas terapias. Buenísimo, buenísimo. Chévere ese dato. ¿Hay alguna manera en que se pueda medir o percibir el poder de una persona en cuanto a estas tecnologías en la vida cotidiana? La manera de medir qué tanto poder tiene una persona. De medir, pero en este, digamos, hablándolo como en frecuencia o Ah, en claro, sí. expansión de conciencia, Sí, sí, claro. Sí, digamos lo cómo que se hay, mide eso? digamos, se discrimina o se clasifica en niveles de vibración. Hay gente que tiene Ajá. vibraciones más altas y hay gente que tiene canales más ampliados de expansión de la conciencia y de recepción de información del campo acáchico. Sí, hay gente que lo tiene más restringido y eso se identifica, por ejemplo, en cosas como que qué tan bien canaliza, qué tan pura es la canalización que hace, que digamos cuántos guías puede canalizar, a qué lugares, digamos, del campo acáchico puede llegar, con quiénes trabaja, porque hay niveles también jerárquicos en el campo, digamos, sutil y espiritual. Entonces, hay gente que no puede canalizar ciertos guías porque el nivel de vibración de ellos es tan alto que él no capta esa vibración. Él tiene un canal muy Ah, ok. restringido, entonces no alcanza a acceder, él no conecta esa información, pero hay gente que lo tiene más amplio Ya. y le llega esa información directamente. O sea, a Entonces sí uno hay solo le puede niveles. hacer una terapia alguien que esté más alto en su nivel de conciencia. Claro, por supuesto, y para eso hay gente que se ha entrenado y para eso hay gente que lleva mucho más tiempo que nosotros y tiene más experiencia y tiene el canal más amplio y tiene capacidad de receptividad. Mira, hay gente, por ejemplo, que se especializa en una terapia. Hay gente que hace una terapia. Por ejemplo, hace contactos con seres queridos fallecidos. Pero no es Sí. capaz de registrar acá, chicos. No tiene capacidad, no le da. ¿Por qué? Pues porque simplemente o se entrenó, o se interesó, o simplemente no tiene el canal suficientemente desarrollado, la habilidad desarrollada ampliamente, el canal de receptividad de información tan amplio como para que le llegue para esta terapia y para esta otra. Pero yo conozco a alguien que es capaz Ujú. de dar 7 terapias y a sus pacientes, que es Maribel Barrios. Maribel te puede hacer un reiki, un registro akáshico, una canalización directa, una canalización de un ser querido fallecido, un péndulo hebreo, una limpieza de programas con péndulo. Te dije 6. Una cirugía astral van 7. Una cirugía 7, astral. 7 alternativas terapéuticas ella le ofrece a sus pacientes. Además de que es psicóloga clínica y atiende a sus pacientes también en psicología. Entonces, imagínate. O sea, en O sea, cambio hay uno gente que va nomás con ella y hace uno ya una cosa u pucha, otra cosa le u otra cosa arregló o la vida. dos. Claro, Pero tiene, entonces, tiene en un ese abanico orden, más amplio. claro, y en ese orden de ideas, pues no sé si lo estoy entendiendo bien o mal, pero entonces ella tiene un nivel más alto de conciencia que tú, Por supuesto, y tiene la capacidad expandida claramente. más, claro, Ok. más elevadas que, claro, Ok. sin O sea, tú no ninguna duda. podrías hacerle a ella una terapia porque Ah, tu no, yo sí canal las que es... yo sé. ¿Sí? Ya de hecho ella se me dice, hazme Reiki. Y yo le hago Reiki. Ah, sí. Claro, sí. Porque ella también necesita que yo la apoye. Entonces me dice, amor, me está doliendo la cabeza, ¿me puedo hacer Reiki? Claro, sí, te hago un Reiki. Entonces yo le hago un Reiki y Ok. eso le ayuda muchísimo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que es que yo le voy a ayudar hasta el nivel que yo tengo. Pero cuando ella me hace a mí, ella me hace más porque ella alcanza niveles más altos de frecuencia, de captación de la vibración y la frecuencia en niveles más elevados. Qué Ella tiene el canal locura. más amplio porque además ya tiene mucha más experiencia. Ella se dedica a eso todo el tiempo. Es que Ajá. Maribel hace 2 o 3 registros acá, chicos, al día y hace 20 o 25 terapias en una semana, alternativas. ¿Cuántas veces entró al Ajá. campo acá, chico? ¿Cuánto ha desarrollado el músculo del canal, cierto? De receptividad de información sutil y energía. O sea, es mucha. ¿Y eso no la deja súper drenada?
Claro, sí, eso es agotador, pero también ella se recupera, ¿cierto? Hace cosas para no perder la energía. Ahora, lo que pasa es que ella tiene esa capacidad. Hay gente que no hace sino una terapia en el día o dos y para, no puede más porque el cuerpo no le da. Mm, Ella tiene una condición, digamos, ella tiene un superpoder, digamos así, un poder claro, claro, como, claro. como excepcional de hacer muchas terapias y de hacer muchas, digamos, en el día y en muchas en la semana sin necesidad, digamos, de comprometer su salud ni física ni mental, ni energética. Pero Ok. esa es ella. Hay gente que no lo hace de esa manera, hay gente que prefiere ser más prudente y dice, no, yo hago una o dos porque me cuido, porque sí, claro, drena la energía hacer la terapia, claro, uno comparte, digamos, parte de su energía, pone su energía a disposición de ayudar a que otros se sanen y se recuperen la energía de él. Claro. Johnny, ¿tú crees que podemos integrar el poder terrenal con este poder espiritual sin que en algún momento uno como que sí, anule al otro, digámoslo así? Claro, exactamente esa es la idea. Ojalá pudiéramos juntar los poderes terrenales con los poderes espirituales. Tendríamos una vida Ajá, más feliz, más plena. ok, vale. Esa es la Yo idea. abro yo abro una cajita de preguntas donde las personas pues, que siguen a 5 estrellas preguntan cosas. Esta vez la abrí muy encima, alcancé a coger una pregunta que hizo Margarita y preguntó qué sería, o bueno, preguntó más bien, quiere saber sobre el poder como sujeción. No sé si tengas algo para Sí, comentar al claro, yo lo respecto. expliqué al principio. Claro, el poder tiene un interés de sujetarte, ¿cierto? Todos los dispositivos de control, disciplinarios, de oscilización, tienen por propósito sujetarte a ti para que tú te sometas a un sistema de reglas simbólicos y operes conforme algunos esperan que lo hagas de acuerdo con la cultura y la sociedad. Entonces, sí, Ujú. el poder tiene un poder de sujeción, claro que sí. Es parte de su arte es sujetarte para poder que tú logres al final, sin necesidad de que nadie te lo imponga, te logres subordinar a los intereses, ¿cierto? Que se han impuesto a partir de un sistema o de una institución o de un dispositivo de poder y docilización a un poder disciplinario. Ok, muy bien. Bueno, esa fue la que cogí ya para para la próxima. De pronto será distinto. Johnny, dos cositas ya Sí. para cerrar. ¿Qué sería para ti una persona o un ser verdaderamente poderoso? Un ser que se ha ocupado de sí mismo y sobre todo ha hecho un esfuerzo auténtico, real y decidido por expandir su conciencia. Ok, A mayor nivel de conciencia, mayor nivel de poder. listo. Y la última, ¿algún mensaje que quieras dejar de cierre de estos temas del poder en ambos planos o lo que quieras? Sí, mi invitación sería a perderle el miedo a las experiencias relacionadas con lo espiritual, con las capacidades ampliadas, con esos otros poderes que son un poco, digamos, proscritos, menos usuales, algunos calificados de esotéricos, que le tuviéramos menos miedo, que pudiéramos hablar más de eso, que pudiéramos encontrar lugares seguros. De hecho, yo tengo una comunidad, a quien quiera ser parte de ella lo invito, si quieres Juan también. La comunidad se llama Cosmos, la tribu del alma, es una comunidad en la que es una comunidad de WhatsApp en la que los que estamos en esa búsqueda personal, estamos en ese despertar de la conciencia, estamos, digamos, experimentando con estas cosas, con psicodélicos, meditación, mediunidad, respiración consciente, todas las cosas que a ustedes se les ocurra que tengan que ver con la espiritualidad y quieren un lugar seguro donde puedan compartir, pues yo abrí una comunidad hace un par de meses, ya creo, que llevamos y estamos compartiendo allí información, literatura. Por ejemplo, Juan, te cuento que acaban de llegarme un par de libros, uno sobre clínica de las experiencias extraordinarias, un libro en francés, sobre clínica de las experiencias extraordinarias, clínica de experiencias como la telepatía, la mediunidad, una clínica de eso, un libro en francés que además me lo regaló mi primo Camilo Gómez Burbano, que me lo mandó desde Europa. Camilito, muchas gracias por el libro. Me manda ese libro y me manda otro que es muy sugerente, mira, se llama así, Juan, se llama Un fantasma sobre el diván Hijo de y es pucha. experiencias paranormales atestiguadas por psicoanalistas, psiquiatras y psicólogos. 27 entrevistas a personas que son terapeutas que me han dicho, mis pacientes me han venido a contar que tienen experiencias extrasensoriales. Entonces, Ajá. esos libros, por ejemplo, yo los tengo, los revisé ya, he estado leyendo, te compartí una parte de él a ti. Sí. Yo los voy a traducir
del francés al español y los voy a colocar a disposición de la comunidad, para que la comunidad lea esos libros y diga, ay, huepucha, ¿cómo así que en Francia también están discutiendo esto de los fenómenos paranormales, extraordinarios o las capacidades ampliadas? Entonces, tengo esa comunidad, los invito, es una comunidad que aspira a ser un lugar seguro donde tú puedas hablar de lo que vives como experiencias, digamos, inusuales, extraordinarias, de capacidades ampliadas, que son también tus dones, que son tu poder, y los invito a que estén allí. Es una comunidad abierta para todo el que quiera estar allí y participar. Compartimos experiencias, compartimos videos, compartimos libros, compartimos eh, actividades, digamos, que la gente está haciendo en relación con esto. Así que bienvenidos. También si quieren eso, escríbame a mi Instagram. Sígame en mi Instagram, @Johnny Orejuela, JOHWNY, Orejuela. Me siguen allí y también bienvenidos a la comunidad Cosmos para que todos hagamos una tribu para la expansión del alma. Buenísimo, buenísimo, Johnny. No, listo. Muy chévere eso. ¿Y tu libro ya se puede conseguir? El libro se va a poder conseguir, yo creo que en un par de semanas máximo se va a poder conseguir por Amazon. Si alguno está interesado en tenerlo en forma física, me puede escribir a mí el Instagram y yo le podría Listo. hacer llegar una versión impresa, porque todavía no está en las librerías. Después lo estará. Pero si alguien dice, no, quiero ya leerme ese libro de Johnny, Espiritualidad, Psicología, Terapia Integrativa y Sanación, pues por supuesto me escribe y yo hago la gestión para hacérselo llegar vía correo a quien lo quiera tener físico. Va a estar disponible en formato ebook en Amazon, y también por Amazon después se va a poder conseguir de manera impresa, sin ningún problema. Así que estén atentos a cuando ya salga. Mientras tanto, los que quieran, me siguen por mi Instagram y me van comentando y yo les voy dando, digamos, noticia del libro o lo que necesiten. A todos, además, aprovecho a todos los autores del libro, a todos los sanadores que entrevistamos, a la doctora Evelyn Elsacer, a Renoir Ebrar en París. Muchas gracias también por esto. A Uber Larcher, que está en la otra dimensión escuchándonos y viendo que hablo de él y de lo que él investigó hace tanto tiempo. También muchas gracias al doctor Larcher por habernos permitido publicar su entrevista, a Manuel Almendro y a todos mis colegas que publicaron aquí conmigo de Brasil y de España, de Colombia, que estuvieron aquí articulados a esta obra que es una obra inédita en Colombia. No conozco una obra de este tema y en esta envergadura hecha en este formato en el país. Así que estamos inaugurando un nuevo campo, invitando a que la psicología ingrese al siglo XXI. Bravo. Bueno, mi Johnny, mi hermano, has sido una persona demasiado calidosa conmigo, te lo agradezco, eres alguien a quien admiro mucho, ya te lo dije y ya te extrañaba en el podcast, entonces gracias por abrirte este espacio, estar estas 3 horas aquí de largo, un abrazo muy grande. Claro que sí, un abrazo también para vos, Juan. Felicitaciones por el podcast. Gracias por este espacio, por esta invitación. La disfruté mucho y espero que sea medicina para el alma de quienes nos escuchan. Amén. Suscríbanse. Amén. H. Suscríbanse, claro Adiós. que sí. Adiós.